Es para nosotros como iglesia una bendición el poder haber determinado por un sentir de parte del Señor en nuestro corazón el dedicar este mes a hablar y a adorar, a honrar y a procurar buscar el Espíritu Santo. Amén. Así que por eso es importante en cada una de los mensajes que hemos venido compartiendo, tanto los domingos como los miércoles, en los cultos del miércoles, así también en las iglesias en el hogar, hemos estado impartiendo la enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? De pronto el Espíritu Santo es el más ignorado de mucha gente. Dicen, la tercera persona de la Trinidad, decimos y pensamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el tercero de a bordo. ¿Quién quiere relacionarse con el tercero? Ni con el segundo queremos, siempre queremos con el primero. Y en realidad, pues, nosotros queremos darle el fundamento bíblico, teológico, acerca de lo que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla y nos muestra, ¿verdad?, que Dios es un ser tripartito, Dios es un ser trino. Y son tres personas en una. No son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas forman un solo Dios. Así que nosotros tenemos que afirmar esta base doctrinal en cada una de sus mentes y en sus corazones para poder nosotros creer, aprender esta doctrina y también procurar, anhelar la llenura del Espíritu Santo, el ser habitados por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y de eso se trata. Este pasaje que dice Mateo 3:11, dice: Jesús bautizará en el Espíritu. Muchos hemos pensado, y está bien, así está bien, no estamos equivocados, que el Señor Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. ¿Cuántos lo sabemos eso? Amén. El Señor vino a morir por nuestros pecados, a darnos la salvación. Él vino por nosotros, Él vino por ti y por mí. Así que no solamente para eso. Mire lo que dice acá. Estos dos versículos solamente les voy a mencionar porque este pasaje de versículos 11 y 12 yo lo prediqué este miércoles anterior y hoy quisiera continuar con los versículos del 13 al 17, pero sí los leo para hacer un enganche y a manera de introducción con el tema que sigue después del versículo 13. Jesús dice en el versículo 11, bautizará en el Espíritu, dice el título ahí. Entonces, aquí está hablando Juan el Bautista, anunciando que vendrá el Mesías, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y que la gente debe arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Entonces dice la Biblia a través de Juan, Juan el Bautista, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mire, aquí nos está dando estos dos versículos de una introducción donde nos muestra el propósito de la venida de Jesús. No solamente fue para morir por nuestros pecados, para salvarnos. También, ¿qué dice? Juan el Bautista dice que el que viene tras de él, refiriéndose a Jesús, que el que viene tras de él, porque a la verdad Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Juan empezó a anunciar el evangelio, que se acercaba el reino de los cielos a la tierra, al pueblo de Israel, y que la gente debe arrepentirse y abrir su corazón al Señor. Entonces Juan habla de este bautismo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. La gente que no era judía, que abrazaban otras religiones, que eran de religiones de los pueblos aledaños, pueblos paganos, que se convertían al judaísmo. Ellos tenían la costumbre en el judaísmo de bautizarlos, de hacerlos una ceremonia, un ritual de bautismo para mostrar a los demás, mostrar a la gente de que esa persona había abrazado la nueva fe.
del judaísmo. Así que esto no era nuevo, esto no era a través de solamente después de o el momento que vino Jesús se empezaron a dar los bautismos. Esto ya había anteriormente. Por eso Juan lo estaba haciendo y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua era precisamente eso, ¿verdad? Que mostraba que la gente se había arrepentido de su vida pasada y hoy estaba abrazando la nueva fe. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, hablando de Jesús, dice: es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo vino no solamente a dar su vida por ti y por mí, sino también a bautizarte, a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Miren aquí este contraste. Juan el Bautista bautizaba en agua. Jesucristo viene a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Agua y fuego. Realmente vemos nosotros una gran diferencia. ¿Y para qué vendría, verdad? ¿Para qué vino el Señor Jesús? Precisamente para esto, y a darnos el ejemplo a nosotros como seres humanos, así mismo como Él, siendo Dios, habitó en medio nuestro como ser humano, como un hombre común y corriente, nacido de una mujer, nacido de una persona humana mismo, ¿verdad? Un ser humano, y viviendo como un ser humano en medio nuestro. Y continúa el versículo, esto es hasta aquí nomás, ¿verdad? Y bueno, el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿El aventador para qué sirve? ¿Cuántos han tenido los parrilleros, no? Para avivar el fuego. Mire, por eso Jesús dice: Él vino a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. No solamente el bautismo de Juan en agua, que se dice que este bautismo era imperfecto, porque solamente era externo, era solamente bajo el agua, y no es que el agua tiene ningún poder. El bautismo en Juan, o el bautismo de Juan, no tenía ningún poder, no cambiaba a las personas. Sí, era solamente externo, para mirar, para mostrar de que ya había abrazado su nueva fe. Pero el cambio que Dios propuso en su voluntad es lograr un cambio en la gente que cree en Él, pues precisamente viniendo el Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente con todo su poder y con fuego. El fuego sirve para purificar, ¿verdad? Así que el fuego purifica, por eso es el Espíritu Santo. Nos vino a bautizar con el Espíritu Santo para purificarnos de toda inmundicia, para santificarnos, para que podamos vivir la vida victoriosa y la vida de testimonio para mucha gente que nos rodea, y puedan así creer que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Así que el Espíritu Santo tiene ese propósito en nuestras vidas. No es de pronto hacer algarabía o gritar o saltar, no, es el propósito de equiparnos, de transformar nuestra manera de vivir, para nosotros poder dar testimonio y ser testigos de Cristo a donde quiera que vayamos. Entonces eso vino a hacer el Señor, y dejó su ejemplo, y dice: y su aventador está en su mano y limpiará su era. El fuego es para purificar, el fuego es para santificarte. Por eso hay una gran diferencia en una persona que ha sido solamente bautizada en agua, pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no ha venido el fuego del Espíritu Santo en su vida para purificar y santificar su vida y realmente producir en esa persona una vida de testimonio, una vida de poder, una vida sobrenatural. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quería. Si el Señor no nos llevó al momento que le recibimos a Él, el momento en que nacimos de nuevo, Él no nos llevó, porque el momento que aceptamos a Cristo, en ese momento nos salva, es instantánea la salvación. Pero no nos llevó, ¿verdad? No hemos muerto, seguimos todavía con vida. Entonces los que seguimos con vida necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir esa vida que Dios quiere que la vivamos, y llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces continúa el versículo 12, y dice: y recogerá su trigo en el granero. El Señor vino a purificar, a derramar su Espíritu Santo para purificar, para apartar. El fuego sirve para purificar el oro y los metales y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces cuando se aplica el fuego, se aparta las impurezas, se aparta la escoria y queda solo lo puro. Y también va a ser, ¿no es cierto?, que a través del fuego, dice, recogerá su trigo en el granero. El trigo aquí representa su pueblo, sus hijos.
y la paja también la pondrá aparte y se consumirá en fuego, y dice que nunca se apagará. Esto se refiere al último tiempo, cuando enviará a sus ángeles para apartar el trigo de la paja, el trigo de la cizaña, ¿verdad? Entonces nos muestra el Señor el propósito del Espíritu Santo es para que nosotros estemos preparados, equipados, para que recibamos su poder, su santificación, para poder vivir esa vida y Dios nos venga a llevar y nosotros fuéramos con Él para la vida eterna. Y no quedarnos, no ser quemados, ¿verdad? En el fuego que nunca se apagará. Y continúa el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Mire, Juan el Bautista habla de Jesús, nos enseña esto que les acabo de decir, y luego aparece ya en escena Jesús, donde dice que vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Esto es lo que, no sé si a usted les llama la atención. Les mencionaba que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y Jesús viene a Juan para que le bautice a él. Entonces dice que Juan dice se oponía a bautizarle a Jesús, y diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Veamos esto de toda justicia, ¿qué significa? Juan el Bautista no quiere bautizarle a Jesús. Le dice: ¿cómo es posible? Yo sé quién eres. Él recibe la revelación por el Espíritu Santo mismo de que Jesús es el Mesías. Porque cuando viene donde Él, en otro pasaje dice dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Jesús no aduce ni le da la razón a Juan el Bautista, diciéndole: tienes razón, yo no necesito ser bautizado por ti. No le da la razón a Juan. Más bien, él habría podido tomar como argumentos de decir: cierto es, de gana me voy a bautizar. Mire, aquí yo tengo unos 3 argumentos por los cuales Jesús no utilizó precisamente para no ser bautizado por Juan, sino al contrario, someterse a la autoridad, al profeta que en ese tiempo estaba anunciando la venida del reino, anunciando la nueva vida y anunciando el bautismo del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Entonces, mire, existen por lo menos 3 razones por las que Jesús pudo haber rehusado de ser bautizado por Juan. El primero es que el bautismo de Juan era para los pecadores, y Jesús no era ningún pecador. Él no tenía ni una pizca del pecado más pequeño que se podía haber cometido. La palabra de Dios nos muestra que Él es santo, siempre fue santo, puro y santo. Por eso Él fue declarado el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, que iba a ser el sacrificio, la propiciación por mis pecados y por los de la humanidad. Amén. Así que el Señor Jesucristo no necesitaba ese bautismo. Sin embargo, Él dice: deja Juan, que se cumpla toda justicia. Ya vamos a ver a qué se refiere esta justicia. El segundo argumento: Juan vino para preparar a las personas para recibir a Cristo. Él vino a preparar el camino para que la gente reciba a Cristo. Entonces, cuando Jesús llegó, Él podría haber declarado: muy bien, ya no es necesario, ya no bautices, ya estoy aquí, ya llegué, ¿verdad? Sin embargo, Jesús ahí nuevamente permite que Juan le bautice. Él podría haber declarado que el bautismo de Juan ya no era necesario y que era parte del pasado, a lo mejor. Sin embargo, se sometió. Ya vamos a ver a lo que llegamos, ¿verdad? El tercer argumento: el bautismo de Juan era débil. ¿Por qué? No tenía el poder para cambiar a la gente. Es decir, la gente era sumergida bajo el agua en un ritual, y esto no hacía que la gente salga cambiada, salga transformada. El agua no tiene ningún poder. El agua no tiene ningún poder. El lugar, en donde quiera que sea que uno se bautice, no tiene ningún poder. Mire, la palabra de Dios, la teología, la doctrina básica para la salvación y para el bautismo habla de que primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y luego bautizarnos. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay un dolor de haber pecado y un deseo de cambiar de manera de vivir, si solamente me acerco y recibo el bautismo, soy sumergido bajo el agua, pues sencillamente solo hemos remojado a un pecador.
no remojamos pecadores, no se bautiza pecadores, se bautiza a aquella persona que ya ha recibido a Cristo en su corazón, que ya ha nacido de nuevo, que es una nueva persona, está viviendo en nueva vida. Esa persona es la que se bautiza. Amén. Entonces, mire, muchos pensamos que al bautizarse uno ya va a salir puro y santo, pero no es así. Puro y santo, entras al agua y sales, ¿verdad? Y eso por eso el bautismo es un acto simbólico que representa precisamente esto, ¿no? El sumergir a la persona bajo el agua representa una sepultura, es decir, sepultándole. Supuestamente esa persona ya murió a la vida antigua, ya no vive en la vida vieja de pecado, de esclavitud, sino que esa persona ha muerto y está siendo sepultada bajo el agua, pero sale a vida nueva, a una nueva vida. Entonces el bautismo es un símbolo externo, una representación externa visible para todos los testigos, todos los que vean, de una experiencia que esa persona ha tenido. No tiene ningún poder, el agua no tiene ninguna otra situación. Así que ese era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era débil, imperfecto, porque era solamente externo, visible para la gente, pero interno. Para eso vino el Señor, para tratarnos desde adentro hacia afuera, para que venga el Espíritu Santo a nosotros, venga a habitar internamente en cada una de nuestras vidas, en nuestro ser, y comience una labor poderosa, sobrenatural, de ir transformando nuestra naturaleza carnal en una naturaleza espiritual, para que vivamos la vida que Dios pide que vivamos, para que vivamos y demos buen testimonio. Y así nosotros, imagínense que todos los creyentes fuéramos así, ¿cierto? Las iglesias, yo creo que ya no habría impíos, yo creo que ya no habría gente que no cree en el Señor, porque mucha gente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de predicar, de evangelizar, hablar a la gente del Señor. Mucha gente no quiere seguir al Señor, mucha gente no quiere los caminos del Señor, no porque no creen, sino porque dicen, los cristianos, no, yo no quiero ser uno más de ellos. ¿Sí les han dicho? A mí también me han dicho, ¿no? Los cristianos son así, son hipócritas, son... Bueno, y quiero decirles, ¿no? De pronto ¿cuántos hipócritas estamos aquí? Otro rato predico de eso. No quiero dañarles el almuerzo. Ojalá el domingo que están en ayuno, ahí no hay problema, ¿no es cierto? Qué importante que es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos vivir una vida de testimonio. Caemos a cada paso. Somos tropiezo para mucha gente. Y eso evita que la gente llegue a los caminos del Señor. Pero el Señor no nos llamó para eso. Dios nos llamó para llenarnos, para que nuestras vidas sean transformadas y tú seas un instrumento de Dios en donde quiera que tú estás, dentro de tu casa primeramente, en tu hogar, luego afuera, tus compañeros, tus vecinos, tus amigos. La gente tiene que anhelar lo que tú tienes. Amén. La gente tiene que decir, yo quiero ser como esta persona. No sé qué tiene, pero eso quiero yo también. No que diga, no, y todavía cristiano, dice, no, todavía cristiana, así dicen las personas. Entonces, en realidad, nosotros anhelamos, para eso vino el Señor, para bautizarnos, para que su bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Lo que acabamos de leer en el versículo 11, Jesús. Juan el Bautista decía, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene detrás mío, que es Jesús, Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Mire la gran diferencia entre el bautismo de Juan, ¿verdad?, con el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Así que siendo Jesús el que bautiza, no es el pastor, no es el líder. Nosotros lo que hacemos es anhelar, buscar, enseñar, dar la base teológica, la doctrina, para que usted tenga seguridad de que eso está escrito en la palabra de Dios. Desvirtuar también todo prejuicio, toda idea mala o una mala enseñanza, porque muchos de nosotros hemos tenido malas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, malas experiencias acerca del Espíritu Santo. Creemos que el ser pentecostal, que es aquel que se revuelca y da problemas, los endemoniados, o que saltan o que gritan. Eso no es.
El ser pentecostal es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con tu vida mismo, Señor, ser un testigo del poder de Dios en donde quiera que estemos. Amén. Lo demás son cosas externas que no tienen nada que ver, que no vienen al caso. Que más bien esas cosas mucha gente ha utilizado como pretexto o como argumento para no buscar del Señor, para no buscar del Espíritu Santo, esa llenura, ese cambio, esa transformación en su vida, para realmente ser ese instrumento de Dios. Así que, entonces, ¿por qué quiso nuestro Señor Jesús ser bautizado? Si habían esos tres argumentos que decimos, bueno, el bautismo de Juan, imperfecto. El bautismo de Juan, no, ya es algo pasado. Además, era para los pecados y Jesús no tenía ninguna de esas situaciones. Entonces, el punto es este, ¿no? El Señor Jesús le dice en el versículo 15, ¿no? El 14, Juan se oponía, dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3:15, lo que dice, ¿no? Dice que el propósito del bautismo de Jesús fue para que cumplamos toda justicia. Es decir, para completar lo que es correcto. Veamos, dos motivos por los que el bautismo de Jesús cumplió con lo que es correcto. Dice, deja que se cumpla toda justicia, es decir, que se haga todo lo correcto. Veamos, ¿qué cosas? ¿Qué correctas? ¿Qué cosas son esas correctas? ¿O qué correctas son esas cosas? Jesús vino a guiar a las personas. Por eso Dios mismo en su magnificencia permitió que viniera el Hijo de Dios, ¿verdad? Otra persona de la Trinidad. Así mismo, ¿no? Dios mismo, la misma naturaleza que el Padre, la misma naturaleza que el Espíritu Santo. No son diferentes naturalezas, la misma naturaleza, la misma esencia, las tres personas. Pues ellos decidieron, ¿verdad? Enviar, que viniera Dios mismo a la tierra, a habitar en medio de nosotros, pero en una persona, en un cuerpo humano. Pero no se introdujo en una persona que ya existía, sino que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Miren, en María, porque Jesús fue engendrado de una manera sobrenatural, no fue producto de una unión de un hombre natural y una mujer. No hubo intervención de hombre alguno, fue el poder del Espíritu Santo. Mire, tan importante que es el Espíritu Santo. No habría habido Salvador, nuestro Señor Jesucristo, si no habría sido por el Espíritu Santo. Porque por el poder del Espíritu Santo, con la sombra del Espíritu Santo que cubrió a María, pues engendró en ella a Jesús. Y luego nació, ¿verdad? Siendo divino, siendo Dios, nace de nuevo, comienza una vida humana, eso sí, pero 100% divino, pero también 100% humano, 100% hombre. Teológicamente se llama esto, ¿no? Una unión hipostática, unión de dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina en una sola persona. Eso era Jesús, eso es Jesús, eso será Jesús, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él no quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia, es decir, que eso sea como ejemplo a todos los seres humanos, que Él, Señor, siendo Dios sin tener pecado, Él se sometió a las autoridades en ese tiempo. La autoridad eclesiástica en ese tiempo era el profeta Juan, que estaba anunciando la venida del Mesías, la llegada del reino de Dios. Vino a guiar a las personas del Señor. Y un guía, ¿qué hace un guía? Un guía va indicando a la gente, le dicen, miren, sigan, y no les dice, vayan por ahí. ¿Cuántos han seguido a un guía así? No, lo que dicen, un guía precisamente sirve, pues, va primero, y los demás le siguen. Jesús vino a darnos el ejemplo, vino a dar el ejemplo al género humano, cuáles son los pasos, cómo Él debe llegar al reino de Dios. ¿Cómo debían llegar? Y al ver Jesús las multitudes que hacían fila para ser bautizadas, decía el Señor Jesús, pues seguramente vio y dijo, miren, todo ese montón de gente quieren llegar al reino de Dios, quieren entrar al reino de Dios, les voy a enseñar el camino. Y Él también se sometió a ese bautismo, ¿verdad? Completó lo que es correcto. Él nos enseñó a caminar con Él. El guía camina con los que le siguen.
Jesucristo camina contigo. Jesucristo te va indicando el camino, te va marcando el camino que debes seguir. Y aquí vemos uno, ¿verdad? Primero fue bautizado en agua, algo que no necesitaba, sin embargo, Él lo hizo. Pero todos los seres humanos sí necesitamos, porque dice la Biblia que no hay un ser humano, ninguno, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor mostró su misericordia y por amor y por gracia Él nos regaló la salvación por los que creen en el Señor. Amén. No puede guiar uno a las personas en la dirección opuesta a las que ellas caminan. Viene un grupo de personas y yo quiero guiarles. No, o sea, tengo que ponerme en la misma dirección de ellos, ¿sí? Y las demás me siguen. Eso hizo Jesús. Estaba dejando la enseñanza, dejando el camino marcado para que le pudieran seguir. Él fue al paso de ellos al ser bautizado. Al paso tuyo, al paso nuestro. Cada uno de nosotros, Dios nos va marcando, el Señor Jesús nos va marcando el camino. Jesús entró a las aguas del Jordán también para unir lo mejor del pasado con el futuro. Jesús planeó cambiar completamente el significado del bautismo. Quiso transformar el significado antiguo con uno nuevo. Al terminar el bautismo llegó a ser un cuadro de su muerte y su resurrección. El bautismo, ese acto del bautismo, eso tomó otro matiz, tomó otra forma en el momento que Jesucristo vino y se bautizó. Y ahora representa el bautismo precisamente lo que yo les decía, que representa un cambio de vida, un morir a la vida antigua y un nacer a una vida nueva, y el estar caminando en vida nueva. Ya no era como antes. Antes no tenían que arrepentirse, sencillamente la gente decía, muy bien, ahora yo ya creo en este Dios de los judíos o en el judaísmo, y eran bautizados, pero no producía un cambio en la gente. Desde que Jesucristo vino y dejó marcado el camino, cada persona que se bautiza es aquella que ha nacido de nuevo, está viviendo en vida nueva, es una nueva persona, una nueva criatura, y ahora está viviendo en vida nueva. Eso significa el bautismo hoy en día. Pero Jesús no nos dejó solo ahí. El propósito del Señor Jesús no es solamente quedarnos ahí, sino ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, muchos argumentan que cada creyente ya tiene el Espíritu Santo, ya es bautizado del Espíritu Santo. Yo creo que no. Mejor dicho, la Biblia dice que no es así. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años, ¿sí o no? ¿Ya tenían a Cristo en su corazón? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo tenían? Sí, lo tenían. Pero cuando le apresaron a Jesús, vienen los soldados y otras personas y le dicen a Pedro, tú eras uno de ellos. Y Pedro le dice, no, yo ni le conozco. Esa es una persona que vivía en el bautismo de Juan. Sí, solo una persona, un creyente, un seguidor, sin el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Y el poder del Espíritu Santo les hacía falta a toda la raza humana, comenzando con sus discípulos. Por eso, después que Jesús murió, resucitó, se les apareció a ellos y les dijo, miren, yo les venía anunciando que les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Espíritu Santo. Amén. Y dice, les conviene que yo me vaya. Entonces les dicen, miren, no se vayan de Jerusalén. El Señor ya había resucitado, ya estaba a punto de ascender al cielo. Les convoca a sus discípulos y les dicen, no se vayan, quédense en Jerusalén. Y se quedaron, ¿verdad?, en aquel lugar llamado el aposento alto. Quedaron ahí esperando, todos unánimes juntos, orando. Y dice que 10 días después del ascenso de Jesús al cielo, vino el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y cayó el Espíritu Santo sobre ese lugar, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hubo un alboroto y la gente pensaba que se estaban incendiando, que habían botado alguna bomba o algo así, y la gente vino a ver qué pasa. Miles de gente rodeando a ver qué ocurría. Y ahí preguntan, ¿y qué pasa? Les miran, les oyen y dicen, no, estos han estado borrachos. Pedro se pone en pie y comienza a dar su mensaje. El Pedro que le negó 3 veces.
un hombre que no era lleno del Espíritu Santo, pero que después del día de Pentecostés, él se para delante de la multitud y con el dedo le señala a los sacerdotes, a los escribas y a todos los religiosos que mataron a Jesús. Ustedes que mataron a Jesús, ustedes que fueron, esto es lo dicho por el profeta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo, eso se ha cumplido. Dice la palabra, eso se ha cumplido y eso se seguirá cumpliendo hasta cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia. Eso no ha pasado, eso no ha dejado de cumplirse, de seguir cumpliéndose y seguir derramando su Espíritu Santo sobre toda carne hasta cuando Él venga. Amén. Porque uno dirá, bueno, en tiempos bíblicos, en el año de 1906 en Los Ángeles, en California, en un lugar, en una calle llamada Azusa, un grupo de creyentes, de estudiantes del seminario bíblico se reúnen y dicen, ¿cómo es posible que ya no hemos oído del Espíritu Santo por muchos años? Muchos años, miles de años que se perdió, no se habló del Espíritu Santo. Y dicen, pero tiene que ser cierto lo de los libros de los Hechos. Y ellos comienzan a buscar en oración, en ayuno, en oración, en ayuno, y a profundizar el estudio de las Escrituras. Y ocurre ese milagro, ¿no? Nuevamente, a los siglos vuelve un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, un despertar de la iglesia pentecostal, que es la iglesia del primer siglo, que creen en la llenura, que creen en los dones, que lo ejercitan, que creen en la sanidad, en la liberación, en la sanidad y en el poder de Dios derramándose sobre la raza humana. Amén. Así que eso está en vigencia, mis amados. ¿Quién les ha dicho que eso ya no es? ¿Quién ha dicho? ¿Dónde dice que la palabra de Dios, esto ya se acabará? Sí dice se acabará, cuando Él vuelva. Ahí será, ¿verdad? Así que les animo, pues, mis amados, que podamos nosotros, como Juan el Bautista aquí, ¿verdad? Lo trató con el Señor y Jesús dice, se oponía diciendo, pues conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, dice, ¿no? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren, sin embargo, lo dejó y Juan el Bautista se propone y lo bautiza a Jesús. Lo sumerge bajo el agua. Y mire este cuadro. Jesús en el agua o bajo el agua, saliendo del agua. Dice, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Mire, Jesús en el agua bautizándose. En el cielo se abre y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Aquí vemos nosotros manifestada la Trinidad. El Padre en el cielo hablando de Jesús, el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús y Jesús bautizándose. Así que son tres personas en un solo Dios. No son tres dioses, no es la misma persona. Muchos aducen que era Jesús el mismo que hacía todo eso. O sea, Jesús no era ventrílocuo para que Él hablaba en el río, Él estado en el río, la voz del cielo diga, este es mi Hijo, refiriéndose a sí mismo. El Espíritu Santo también lo vemos las tres personas de la Trinidad. Así que es importantísimo que nosotros entendamos y tengamos clara la doctrina de la Trinidad, de la existencia del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Amén. Esto no se deje engañar, no cambie su manera de pensar. Esta es la doctrina. Muchos dirán, pero esto es imposible. ¿Y cómo será eso? Decimos, ¿cómo será eso? Anote, tenga una libretita de apuntes y cuando usted vaya al cielo ahí dice, Señor, yo tengo unas preguntitas, ahora sí me vas a revelar. Pero les cuento, ¿no? Hay un versículo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Nosotros le seguimos por fe, no por vista. Amén. ¿Cuántos seguidores por fe? Por fe, así es. Por fe somos salvos. Por fe somos salvos porque creemos en Él, en su sacrificio. Y todo lo que se ha dicho de Jesús se ha cumplido. Todo lo que se ha dicho de Jesús. Miren, de acuerdo a los matemáticos, a los científicos, las probabilidades de que acerca de las profecías acerca de Jesús, las profecías de que se cumplan en una persona eran así, pero en cantidades exorbitantes, casi imposible de que se cumplan en la misma persona.
todas las profecías. Pero resulta que se han cumplido decenas o centenas de profecías en Jesús. Así que los mismos científicos, los mismos expertos en probabilidades y estadísticas se han quedado con la boca abierta de que todas esas profecías las cumplió el Señor Jesucristo. Así que por eso lo creemos, por eso lo pensamos, porque también la Biblia lo dice y porque lo sentimos y lo vivimos en nuestro corazón. Amén. Así que ¿cuántos anhelan ese Espíritu Santo en su vida? Anhelen, porque si usted no cree, si usted tiene duda, incredulidad, el Señor no se agrada del que no tiene fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Señor no puede enviar a su Espíritu a tu vida si tú no le crees. Por eso, mire, el incrédulo nunca ve milagros. Suceden milagros al lado de él, pero no ven. No sucede, no creen ni ven nada. Pero los que creemos hemos visto milagros grandiosos, tremendos, poderosos. En la mañana estuvo aquí mi hermana Isabelita también, desahuciada hace 2 años con cáncer terminal. El Señor hizo un milagro en su vida. El Señor un milagro. El diagnóstico final de hace un par de meses es que no tiene cáncer, está sana y ha venido acá. Estuvo el miércoles anterior dando testimonio del poder de Dios. Que aún los mismos médicos dicen, no sé qué pasó, algo pasó, y dice, pero ya no tiene, está sana, vaya nomás. No creo en Dios, pero algo ha pasado, dice. Bueno, si no creen, no, allá ellos, pero los que creemos, aprovechemos, agarremos nuestra fe, crezcamos en los caminos del Señor, llenémonos de Él y vivamos la vida que Dios quiere que vivamos y seamos el instrumento que Dios quiere utilizar con las personas que nos rodean, porque todo ser humano anhela de Dios, todo hombre, toda mujer busca de Dios. Mucha gente se ha hundido en sectas o en grupos donde están perdidos, más perdidos que antes, porque no han conocido al Hijo de Dios, no han encontrado el camino. Muchos dicen, es que todos los caminos llevan a Roma. A Roma sí, pero al cielo, a la vida eterna, a un solo camino. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino, no hay muchos caminos. Amén. Así que no se equivoque, no se engañe. Un solo camino. Cualquier cosa que le digan, recurra a la palabra, busque la palabra, sumérjase en la palabra, ame la palabra, aliméntese de la palabra de Dios todos los días. Y usted puede estar protegido, ¿verdad? Es como una vacuna esto, contra las falsas enseñanzas, falsos maestros, que dice la Biblia que en los últimos tiempos aumentarán los falsos maestros, aún falsas señales, aún falsos milagros, para engañar a la gente y que no se salve. Porque ese es el propósito del enemigo, destruir la raza humana, destruir al hombre, destruir a la mujer, destruir la creación de Dios. Dice que nosotros somos la corona de la creación. Usted es la corona de la creación. Usted es el poema de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es algo especial, algo valioso, algo tan valioso que Jesús dio su vida por salvarle, por salvarme a mí, por salvarle a usted. Imagínese el valor que usted tiene. Por eso el enemigo está, ¿verdad?, deseoso de destruir, de dañar la vida de la creación de los hijos de Dios, destruyendo la vida de usted, destruyendo la vida, engañándole y apartándole de los caminos del Señor, porque a Él no le interesa que demos la gloria a Dios. Así que demos la gloria a Dios, busquemos y caminemos por esas sendas que Él quiere que caminemos, pero siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que esté buscando, anhelando. El Espíritu Santo es Dios y Él no está a nuestra voluntad. Miren, nosotros vamos a ministrar el próximo miércoles, no este, sino el siguiente miércoles. Vamos a tener un culto general acá, un culto especial. En ese tiempo será especial porque estamos preparándonos para ese día. Pero Dios es Dios. Y no se preocupe o no se sorprenda si el Espíritu Santo ya le toca antes de ese día, esta noche, al amanecer, en su trabajo, en su casa, en su devocional, en su oración, en el día que esté ayunando. El Espíritu puede venir sobre su vida y tocarle y transformarle y llenarle del poder de su Espíritu Santo y fuego para santificar su vida. Amén. Así que aquellos que
tienen recelo, tienen temor, tienen tristeza, decir es que ya dejar el pecadito. No se asuste. El poder del Espíritu Santo hace posible que usted pueda dejar de eso. Lo que pasa es que antes de ese poder nosotros somos los esclavos, porque el pecado esclaviza. La gente no puede ser libre. Quiere ser libre, pero no puede. ¿No es cierto? Le vemos al alcohólico que viene el fin de semana, hace relajo, le maltrata a su mujer, se arrepiente, se pide de rodillas, llora, le promete que ya va a cambiar. La siguiente semana, lo mismo. Y no puede, porque está esclavo. Pero el Señor vino a romper esas cadenas de esclavitud. El poder del Espíritu Santo hace posible que la persona sea libre, libre para amar, libre para seguir adelante y libre para servir al Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.